Comillas, con nuestro próximo invitado, con Armando Palau, del Frente de Todos, tercer candidato a concejal. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido, Armando. Buenas tardes, Matías, y gracias por la invitación. Armando, un poco lo mismo que le pedíamos a Juan Carlos, que se presente, que diga quién es él, o quién sos vos en este caso, ¿no? Bueno, soy Armando Palau, tejedorense, más allá de que he alternado mucho con Buenos Aires, pero siempre he vuelto a tejedor. Me la paso volviendo. Soy ingeniero agrónomo, productor agropecuario, muy vinculado a la educación y el desarrollo rural. Fundamentalmente han sido, más allá, no he tenido tanto una labor técnica profesional, sino siempre me he dedicado a las políticas rurales, de desarrollo rural y de educación rural. Por eso he trabajado muchos años en el programa CEP, fui 10 años director del CEP de Coronel del Toro desde que se abrió, y también he trabajado en el programa a nivel de la provincia de Buenos Aires. Fui funcionario del Ministerio de Asuntos Agrarios durante casi 10 años, así que siempre mi línea fue el desarrollo de políticas para la ruralidad y para el sector agropecuario. Bien, y ¿cómo es que vos llegás a integrar la lista de María Celia? Porque la realidad es que cuando apareció tu nombre sorprendió, digamos, el tejedor se sabía que vos tenías algún tipo de simpatía por lo que era el Frente para la Victoria, lo que era Cristina Kirchner, pero ¿cómo es que vos llegás a integrar la lista de María Celia? Yo creo que fue producto fundamentalmente de una visión de cómo debía ser la propuesta electoral de María Celia, ¿sí? María Celia quería hacer una lista que sea plural, que esté renovada respecto a la historia que ella tenía como en dos gestiones de intendente, que mostrara una cara nueva, que de alguna manera fuera una lista que tuviese parte de la vocación de unidad. Y yo creo que fue una lista creo que el resultado tiene que ver un poco con la formación del resultado electoral, con la conformación de la lista, porque en la lista hay un consenso que María Celia tiene que ser la candidata, ¿sí? Por el consenso ciudadano que tenía, que Jorgito tenía que estar en el primer lugar por su desempeño en el Consejo Deliberante, pero también en la última elección con Unidad Ciudadana. Y ahí estaba definido el candidato a intendente, el primer lugar a concejal. María Celia había visualizado mucho potencial en el Aliyustec para ser la primera mujer como candidata a concejal, que a su vez tenía una afinidad con el Frente Renovador, entonces ahí había que confluir Unidad Ciudadana, cumplir el Frente Renovador. Y bueno, después entró en discusión el tercer lugar y ahí creo que primó el criterio de María Celia, con lo cual también Jorge estuvo de acuerdo, que era que mostrara una cara nueva, que estuviese vinculado al peronismo y sobre todo al sector agropecuario, al medio rural, un poco al perfil productivo de tejedor. Y me lo propusieron y a mí me agarraron en un momento donde a veces me había tentado un par de veces, pero bueno, por una u otra cosa, primero porque era director del CEP, estaba muy involucrado con eso, después con la función pública. Y bueno, se me cayó la ficha que era el momento de participar y realmente me preocupaba mucho la situación provincial y nacional. Y estoy peleando por un cambio y militando por un cambio y me parecía que era un buen lugar hacerlo también desde tejedor. Pero en este caso, ¿fue el llamado de María Celia la que te propuso este lugar o fue una charla que salió? No, Te pregunto puntualmente, sí, porque no eras del grupo del 2017. A mí el grupo de Jorgito me había invitado a dos o tres charlas, con María Celia nos cruzábamos, charlábamos, tengo una relación muy fluida de confianza con el CIPRI, el CIPRI fue el primero que me lo sugirió, después me llamó María Celia, yo le pedí unos días y finalmente... antes que si de alguna manera se resolviese que yo iba al tercer lugar, ya María Celia de alguna manera se puso firme en el término que el tercer lugar era para mí. Porque ahí sorprendió también, porque se decía el tercer lugar que lo quería la gente de lo que era Unidad Ciudadana. Bueno, finalmente terminó. Claro, a mí me parece que tuvo que ver, aparte yo hablé con María Celia de eso, digamos, que estaba bueno el hecho de que el tercero no sea de uno ni de otro bando, sino de otra de las corrientes, sino que de alguna manera pudiese ser alguien que también le dé otro perfil a la lista y yo creo que tengo un perfil conciliador, digamos. Querías un independiente dentro del peronismo de tejedor, sí, por ponerle algún nombre. Sí, y bueno, yo creo que ahora el peronismo es uno solo, ¿no? Es el Frente de Todos y yo creo que las historias anteriores ya han sido superadas. De hecho, la última cuestión que se resolvió fue el tema del movimiento Evita,
Y yo milité para que el movimiento Evita esté en la lista y me parecía que era importante porque respondía al espíritu de unidad que también habían definido arriba Cristina, Alberto, Pérsico como referente del movimiento Evita. Así que yo creo que hubo una coherencia y un proceso que yo lo viví en la última parte, pero hay que destacar que tanto María Celia como Jorgito y todos los grupos tuvieron que pasar momentos difíciles para llegar y confluir a una lista de unidad, ¿no? Porque hay que enfrentarse como en el 2017, estar en veredas distintas, después convivir en el Consejo Deliberante, y a pesar de todas esas cuestiones, maduramente poder conformar una lista de unidad y de consenso, y eso se nota en el día a día, en la militancia, en la calle, cuando estás trabajando en equipo y no hay heridos, ¿viste? Y eso es muy importante a la hora de militar una propuesta como esta. Armando, antes de introducirnos bien, que son más cuestiones políticas, cuestiones agropecuarias, que quiero hablar como hablamos con Juan Carlos, me gustaría que cuentes a la gente un poco cuál es tu relación con la soja. Y lo pregunto así porque me parece que es interesante, que yo no lo sabía, por ejemplo, pero bueno, tenés con la introducción de la soja en Argentina, ¿no? ¿Tenés Sí. alguna relación, por decirlo? Sí, que diría que una relación bastante estrecha, digamos. No solamente yo, ¿no? Me parece que Tejedor tiene una relación estrecha con el origen de la soja en Argentina. A ver, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? No quiero decir que yo como hijo de Armando Palau tenga una relación exclusivamente con la soja. Acá hay muchos actores que tienen relación con ese origen de la soja en Argentina. Mi relación es que en el año 73, 74, cuando mi padre fue secretario de Agricultura en el último gobierno de Perón. ¿Secretario de Agricultura último gobierno de Perón? Sí. Mi papá tenía 37 años y era secretario de Agricultura de Perón. No, exacto, no Sí. sabía. ¿Tenés alguna foto, algo? Sí, te puedo aportar muchísimo material y sería bueno que lo difunda porque por eso mismo digo, me parece que es importante que no sea un testimonio mío solamente y de algunos actores que ahora te voy a nombrar, Sí. Sino que también el Tejedor se apropie de... Yo en algún momento hubo un grupo de gente vinculada a mi papá, que mi viejo hace mucho tiempo que se murió a los 49 años en el año 86, ya, sí, hace un montón de años que murió mi padre. En algún momento un grupo que había estado muy cerca de él y algunos actores de Tejedor, ¿sí?, querían promover que Tejedor sea la capital nacional de la soja. ¿Y vos estás de acuerdo con...? Por supuesto que sí, digamos, ¿no? Mirá. Es decir, porque no porque sea la zona núcleo sojera, sino porque un tejedorense de la fue a buscar a Estados Unidos. Entonces, Contanos bien eso, entonces. ¿Cómo sí, fue la situación? el tema de la soja en Argentina en el año 73 era una especie que se estudiaba en la facultad. ¿Sí? Ajá. Había algunos cultivos marginales en el norte del país, ¿sí?, que se hacía más de producción local, hortícola y demás, ¿no? Pues era una leguminosa, una legumbre, ¿sí? Y mi padre habló con Perón. Perón entendía perfectamente que era la fuente proteica futura del mundo, ¿sí? Había habido una crisis del pescado en Perú que proveía la proteína en ese momento a la alimentación mundial y estaban buscando alternativas proteicas para la alimentación mundial, y la soja era una especie promisoria de alguna manera. Mi padre lo vio. Hay incluso una charla de Perón hablando del futuro de la soja en Argentina en el año 74. Había que hablar en ese momento de que la soja podía ser el futuro proteico del mundo. Esfuerzos privados, viste, zona pulmón y demás, y la decisión política fue justamente, hay que promoverlo, tiene que haber un plan nacional de promoción de la soja. Así que volvieron con la semilla, la repartieron en las asociaciones de semilleros para que la multiplicaran. ¿Sí? La En soja... ese entonces, o sea, no se estaba pensando en venderla. No, en ese sí, a ver, prendía, digamos. claro, había que probarla. El problema es que no había tecnología para el cultivo. Digamos, es decir, la soja vino y no había sembradoras especiales para sembrarla, ni máquinas cosechadoras adaptadas para cosecharla, ni herbicidas para controlar las malezas, ni había tecnología del cultivo desarrollada, digamos. Y mi padre lo que hizo fue repartir la semilla en algunos semilleristas, en algunos productores grandes, ¿sí? Y se trajo algo de semilla para acá, para Tejedor, ¿sí? Y la empezó a probar ahí en la quinta que nosotros lo llamamos la quinta de los chanchos, porque Agroeste tenía una chanchería muy grande ahí donde tiene la casa hecha Lisandro Hernández. ¿Acá en Tejedor? Sí, ahí se hicieron los primeros ensayos de soja en Tejedor. Se sembraron algunos lotes en lo de Galcerán, el campo de Galcerán, el campo del Rosedal de mis abuelos, bueno, y
Y un montón de gente se sumó a esa patriada, ¿no? El Negro Ponce acaba de sacar, Aviador, de que vivía acá, acaba de sacar una nota en Villegas, que te la voy a pasar, contando la historia, ¿no? Porque él fue el primero que fumigó en avión, un cultivo de soja, posiblemente en Argentina, no siquiera en Tejedor, digamos. O el Beto de la Cruz de Timote, que fue un apasionado de la soja, y bueno, también él tenía equipos de pulverizar en ese momento, bueno. Había un problema grave con el chamico, se deschamicaba a mano, así se iban cuadrillas de... Mucha gente de acá grande te puede contar de que iban a veces me encuentro con alguna gente grande, el otro día los Velázquez de Timote, por ejemplo, me decía, yo iba a deschamicar a mano, se hacían cuadrillas, se agarraban 3 o 4 surcos y se iban de punta a punta a cabecera del lote sacando los chamicos a mano. Bueno, Tejedor fue como una incubadora del cultivo de soja en la Argentina, digamos, entonces por eso... Me parece que es una historia a poner en valor y también poner en valor en lo político, porque con el conflicto de la 125... Yo te iba a preguntar por eso y esta declaración de Cristina... Sí, el yuyo maldito... Ya no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue el contexto. En realidad casi yo me animé, siempre me animo a decir, yo me imagino por qué Cristina dijo eso, ¿no? Ajá. Porque yo digo, el problema de Néstor y Cristina es que eran patagónicos. ¿Sí? Y desconocían por completo la producción agropecuaria, la idiosincrasia pampeana, ¿sí? Y le habían dicho, bueno, el problema es la soja, y la soja cualquiera la siembra porque es un yuyo. En realidad, desde ese lugar se lo deben haber dicho, es un yuyo porque ya cuando en ese momento la soja ya tenía un desarrollo tan grande que se adaptaba a 10.000 situaciones distintas, de suelo, de clima, ¿sí? Había tecnología para controlar malezas, insectos y demás. Entonces parecía que quizás alguien de manera peyorativa le dije, es como si yo te diga, Matías, ¿sabes qué? La soja la siembra cualquiera. ¿Sí? ¿No? Y realmente hoy, yo digo parte lamentablemente porque es una receta, la soja no es fácil hacerla bien, pero hay tecnología para hacerla bien. Ahora, teniendo en cuenta esta contextura, ¿no? Este contexto, digo, la devaluación... la soja sin duda debe ser lo que más exporta a Argentina. ¿Qué pensás vos que se debe hacer respecto a las retenciones? Recién lo hablábamos con Juan Carlos, ¿no? Digo, se paga por cada dólar 4 pesos. ¿Amerita que se eleve lo que se paga teniendo en cuenta que aumentó el valor del peso, el valor del dólar? Sí, totalmente. Digamos. Hay que aumentar las retenciones. Sí, a ver, lo que pasa es que está mal titulado. ¿Sí? ¿Cuál es el título de algunos comentarios de Facebook? Dicen, aumentan el 50%. ¿Sí? Para de alguna manera ser un poco más amigable con el campo, le pongo 4 pesos por dólar, que 4 pesos en ese momento el dólar estaba a 40, era el 10%. ¿Sí? Entonces pasó al 28 de nuevo, pero disimulado, camuflado, ¿sí? Y evitando de que un título en los diarios diga aumentaron de nuevo las retenciones cuando había sido un caballito de batalla de la campaña del macrismo, digamos, ¿sí? Entraron en contradicción nuevamente porque volvieron las retenciones. Entonces, lo que pasa es que fue una medida torpe, ¿no? Primero porque por disimular, ¿sí? Pusieron 4 pesos por dólar y todo el mundo sabía que si el dólar se devaluaba, el Estado se quedaba sin capacidad recaudatoria, porque no es lo mismo recaudar 4 sobre 40 que 4 sobre 60. Entonces, el reclamo en realidad es pasar de 4 dólares a 6 dólares, que sigue siendo el 10% del precio del dólar. Es decir, las retenciones siguen siendo el 28%. ¿Vos creés que tendría que hacer eso? Yo creo que eso es lo justo en términos de... ¿Lo justo para el macrismo o lo justo que debería hacer Alberto Fernández? Es lo justo para el equilibrio de las cuentas públicas y la rentabilidad de los productores. Porque convengamos una cosa,
si devaluó de 40 a 60 el dólar, ¿sí? Esa devaluación le pega de lleno a favor a los productores agropecuarios y de grano, ¿sí? No solamente, es decir, es importante el aumento de renta porque de alguna manera se licúa toda la inversión en pesos que el productor ha hecho, ¿no? Lo que tiene especificado de su inversión. Eso es, lo que vos estás diciendo sirve también para tejedor, digamos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Digo, los productores, por lo menos con los que yo hablé y todos, están enojados y vuelven a aumentar lo que pasa es que el costo de las retenciones. Bueno, pero a ver, lo que pasa es que justamente empecé mi reflexión así, es decir, está mal el título, ¿no? Las retenciones, si aumentan de 4 o 6 pesos por dólar, están igual que la semana pasada, en términos porcentuales, ¿sí? Con el agregado, lo que es cierto es que respecto al viernes y este lunes, la renta agraria se aumentó un 20% a un 30% por la devaluación. Entonces, mal uno puede estar enojado, yo soy productor agropecuario, mal puede estar uno enojado, ¿sí? Si la proporción de retención está igual que la semana pasada y tu renta y tu precio de soja se aumentó un 20-25%. Pero digo, con lo que va a ganar ese productor, sí. Mejor dicho, ¿le queda ganancia a ese productor o no le queda? Más que la del viernes pasado. Más que la situación de la semana pasada. ¿El viernes pasado tenía ganancia? ¿Podía vivir y sobrevivir? Por supuesto. Incluido tejedor. Incluido tejedor, sí. Los productores de tejedor. Sí, lo que pasa es que los productores de tejedor también... Yo te digo por qué te hago esta pregunta. Tengo entendido que cuando fue la presentación de la lista, María Celia dijo algo así como, bueno, Armando nos va a ayudar a de alguna manera, reconciliar con un sector en el cual tejedor no tenía. Es que, a ver, entonces, yo soy pro campo, digamos, en el sentido... No me gusta pro, digamos. Estoy a favor del campo. A ver, lo que sí hay que hacer claro, digamos, sí. Es decir, no es un aumento de retenciones, ¿sí? De ninguna manera. Entonces eso va para aclarar. Y la devaluación favorece a los productores y perjudica a los consumidores. Punto, digamos. Esto es así. Después discutimos ideológicamente si vos estás de acuerdo, si estás en contra, qué sé yo, pero digamos las cosas como son, digamos. Entonces, los productores de tejedor, la pregunta que yo te daría es ¿quién produce soja en tejedor? ¿Quién produce? Vos seguramente lo sabés mejor que yo. Bueno, es decir, yo produzco soja en tejedor, ¿sí? Y algunos otros también, pero la soja en tejedor, la gran mayoría de los actores que producen soja en tejedor son foráneos a tejedor. Pools de siembra. Son pools de siembra que alquilan las tierras, ¿sí? Algunos dan trabajo a los contratistas locales y eso es muy importante, ¿sí? Porque los contratistas son los grandes actores, los grandes protagonistas del negocio agrícola porque son los que hacen las grandes inversiones, no son los productores que ponen el capital, son ellos que ponen el capital, el cuerpo y pagan la mano de obra. Si el tipo que está arriba del tractor de la fumigadora lo paga el contratista, ¿sí? No lo paga el pool. ¿No? Eso el pool tiene todo tercerizado. Entonces a esos actores sí hay que cuidar, ¿sí? Y no necesariamente una mayor renta del pool se traduce necesariamente en una mayor renta del contratista. No se destruye tan linealmente la renta. Entonces, hay que discutir varias cosas. Yo quiero que los contratistas estén bien. Que tengan crédito a largo plazo, crédito especificado, que no tengan tanta burocracia para sacar un crédito en un banco, que no caigan en la consignataria de maquinaria agrícola y terminen dolarizado. Entonces, un contratista que tenía que pagar una cuota de $20.000 este mes, ¿sí? No es lo mismo pagarla a 40 pesos que a 60 pesos esa cuota. Es decir, tiene que hacer muchas más hectáreas para pagar, ¿se entiende? Sí, entonces, sí. El contratista es casi el último orejón del tarro del negocio agrícola y es un protagonista muy importante y ahí sí podemos hablar de contratistas de Carlos Tejedor y algunos productores de soja también, pero fundamentalmente la mano de obra, ¿sí? La gente que está arriba de las máquinas, que pone el cuerpo, esos sí son actores locales, pero hay que aclarar, cuando dicen los productores de soja, hay una cuestión principista en eso, ¿no? Es decir, no toquen, vamos a ver, cuando tocan hay que ver a quién tocan, digamos, ¿no? Es decir, quién se ve afectado, quién no se ve afectado. Yo por eso hacía mucho hincapié en tejedor, digo, para ver si en la realidad, porque la realidad es que también el hombre de campo, el contratista o el que trabaja en tejedor, el dinero lo invierte en tejedor, vive acá, después tenés los que se enojan y dicen, bueno, cambió el auto, en lugar de comprar en un local de tejedor que le da empleo a gente de tejedor, fue y lo compró en otro pero lado. la dinámica... Pero el dinero vuelve de alguna manera. Sí, por ¿no? supuesto, es muy importante, pero no vuelve tanto desde el bolsillo del productor en sí mismo, sino vuelve de manos indirectamente a través de otros actores. Directamente a través de otros actores, como son los contratistas, los que van a la Casa Pablo, o a Dameno, o a esto, a comprar repuestos, a buscar combustible, a consumir combustible. Si hay actores locales que tienen un impacto más marcado en la economía local, digamos. Ahora, ¿y el municipio
vos desde, no sé, asesor de María Celia o desde tu aportar desde el punto de vista agropecuario, ¿qué puede hacer para ayudar al sector agropecuario? Mucho, muchísimo. Primero, Matías, tenemos que entender un poco cómo está conformado la actividad agropecuaria en el distrito, ¿sí? Tejedor tiene 400.000 hectáreas, ¿sí? De las cuales hay 150.000 agrícolas, el resto es todo ganadero, son 250.000 hectáreas ganaderas. El partido Tejedor llegó a tener 400.000 cabezas, ¿sí? En el pico más bajo bajó a 240.000 cabezas. Es decir, en algún momento en el Tejedor faltaron 150.000 cabezas. Si vos le ponés un hombre cada 302 cabezas, ¿sí? Tejedor perdió en 20, 25 años 500 puestos de trabajo. 500. Claro, directos. ¿Se entiende? A vos te faltan 150.000 animales, entonces la ganadería es una actividad estratégica para intensificarla, eso implica molineros, alambradores, hay mucha inversión que hacer, hay muchos campos que han quedado abandonados, y ahí hay un foco de reactivación local, de la economía local, tan o más importante que la que hablábamos, la agrícola, ¿sí? Yo creo que hay que priorizar y fomentar de distintas maneras, con créditos, con capacitación, con asistencia técnica. ¿Créditos del municipio? Por lo menos gestionarlos desde el municipio, ¿sí? Gestionar, tener una política activa con los bancos públicos, con el Banco Nación, con el Banco Provincia. ¿Eso no sucede? No está... Creo que no me consta de que el municipio de alguna manera tenga un diálogo frecuente con los gerentes de los bancos en términos de financiar a los productores agropecuarios. Aparte, hoy, seamos sinceros, no podría, hoy es imposible financiar nada con una tasa del 70%, digamos, es decir, los productores están fuera de todo el sistema productivo, digamos, no puedes contar un cheque, si tenés un descubierto te mata. Entonces hay muchas cosas de la macroeconomía que corregir para que el sector agropecuario también se active localmente. Digo, pero algún área específica, en su momento fue los cerdos, los chanchos, y de repente no se supo más nada, incluso durante el propio gobierno de María Celia, creo que, no sé si los últimos 4, pero los últimos 2, desapareció. Es como que se empieza algo, se queda por la mitad, y te planteo esto porque fue durante el propio gobierno del mismo partido político, pero bueno, más allá de eso, ¿hay algún área donde decimos, bueno, mira, acá podemos empezar a trabajarla? Sí, la ganadera de por sí, porque ganadera, la producción de leche, sí, algunas pero también terrible la cantidad de tambos que cerraron. Sí. No en los últimos 4, en los últimos hay 8, en los últimos 20. Hay un proceso muy marcado de la concentración de la producción de láctea, porque cierran los tambos, pero no baja la producción de leche a nivel nacional. Digamos, y lo que hay es una concentración de la producción en productores más grandes, que tienen otra espalda, que de golpe se pueden bancar un año con rentabilidades negativas. Un productor pequeño y mediano no puede soportar eso. Lo mismo pasó con el cerdo. Digamos, es decir, la actividad porcina siempre fue muy cíclica porque el cerdo se reproduce muy rápido. Entonces el mercado era muy chiquito, nosotros consumíamos nada más que 7 kilos de carne de cerdo por habitante por año, 6 eran chacinados, famosos chorizos, y no comíamos carne fresca. Y entonces cuando el precio del cerdo valía mucho, enseguida todo el mundo se largaba a producir cerdo porque era de rápida reproducción, ¿sí? Pero el mercado se saturaba rápidamente, entonces se caían, entonces todos los productores que se habían iniciado se desplomaban. En la década pasada, ¿sí? Realmente hubo un crecimiento muy marcado de la producción porcina a nivel nacional. De hecho, el consumo pasó de 7 kilos a 16, 17 que estamos hoy, ¿sí? Es decir, ya consumimos 8, 9, 10 kilos de carne fresca, ¿sí? Es decir, realmente ha habido un crecimiento interesante en la producción porcina, en los establecimientos. Lo que pasa es que los que crecieron son criaderos altamente tecnificados, capitalizados, de alta escala, que nuevamente, como la actividad lechera, pueden bancarse periodos de rentabilidades negativas, y un productor familiar que depende del lechonero que pasa y te junta los lechones en el campo, a la tranquera, realmente no puede soportar, a veces no soporta no puede financiar el tema del maíz para darle de comer. Pero bueno, ¿por qué no? A ver, me voy siguiendo este mismo tema, ¿no? Porque te iba a decir por qué no un frigorífico de cerdos, pero
A ver, ¿será posible o vos ves factible esto que en algún momento lo empezó a trabajar Oscar Sánchez, incluso con el propio actual intendente Sala, y después, bueno, no sabemos qué pasó, vino la primera devaluación del año pasado seguramente, pero ¿cuán factible ves vos el hecho y cuán necesario de que se reactive el frigorífico, por ejemplo? Como alguien del campo. No, mira, yo no sé puntualmente este frigorífico, digamos, ¿no? Es decir, vos decís el vacuno de acá de la ruta, digamos, decir, no sé específicamente ese, digamos. Sí, lo que sí tengo muy claro es que nosotros tenemos que agregar valor en origen, ¿sí? Que podemos hacer un frigorífico para animales pequeños, incluso yo soy partidario de hacer un frigorífico a lo mejor como una inversión pública, ¿sí? Bien, o sea que el propio Estado... Sí, yo creo que para algunas cuestiones... Estado municipal estamos diciendo. Sí, estoy hablando de los estados municipales. Creo que si queremos reactivar algunas economías locales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es un problema? Acá hay un montón de chacinadores, ¿sí? Pero sin embargo no deberían estar desde el punto de vista legal, ¿sí? Pero si vos querés que un chacinador pase al mercado formal, ¿sí? Mira todo lo que tiene que hacer el pobre hombre. ¿Sí? No, es interminable la lista de trámites. Primero no puede matar en el campo, ¿sí? Primero tiene que llevar con una guía al animal a un frigorífico que le mate, traerse la media res en una cámara refrigerada al campo, ¿sí? Para faenar, ¿sí? Para procesar, digamos, tiene que tener una sala de elaboración habilitada por la provincia y el SENASA, ¿sí? si es tráfico provincial o si es tránsito nacional. Tiene que tener una cámara de estacionamiento, ¿sí? Del producto, y después se hace un salame con pimentón, sin pimentón, con ají, con esto, con yo. Por cada producto que hace tiene que tener un registro de producto en la provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional si quiere tener tránsito nacional. Imposible. Está todo pensado para que no lo haga, para que no lo pueda hacer. Entonces, si vos querés que realmente algunas cosas se puedan habilitar y comercializar a nivel local, ¿sí? Tenés que dar cierta infraestructura, a lo mejor como inversión pública, pero concesionadas a privados para que lo administren y lo manejen como un negocio, ¿sí? Tenés que buscarle la vuelta como para que se pueda hacer una sala de elaboración de alimentos, una sala de elaboración de dulce, un frigorífico de animales pequeños, lechones, que se puede comercializar acá, digamos, todas esas cuestiones hay que trabajarlas a nivel local. ¿Lo pudiste hablar? Porque es una propuesta más que interesante con María Celia para ver si ella estaría dispuesta a esto. No profundizamos todavía. Yo creo que la parte de las propuestas vienen ahora. Sí, María Celia cree que yo le puedo dar una mano en el tema productivo y con todo lo que tiene vinculado, le interesa el tema de la producción rural del tejedor. Creo que sí, creo que el tejedor tiene que tener una propuesta productiva, que genere trabajo. Necesitamos una estructura industrial, no tenemos dónde poner un galpón, dónde poner una industria, no tenemos acceso al gas o la electricidad suficiente, digamos. Es decir, el tejedor se tiene que empezar productivamente y es un desafío de todo hacerlo con los actores locales. Hay muchos emprendedores de tejedor que tienen ganas de hacer cosas, pero necesitan del Estado. También hay que trabajar el tema asociativo, cooperativo, digamos. Hay mucho para trabajar, hay que pagar nosotros mantenemos que hay una agricultura local que se puede hacer para el consumo propio, es decir, hay un programa... Eso sí ha trabajado el actual gobierno. Sí, lo que es la huerta. Sí, pero llevarlo más a un nivel más comercial, digamos, ¿no? Sí, está bueno porque con esto de la granja Don Tulio, la gente se va formando. Hay muchos actores que han hecho una capacitación que dio la FACEP, la Federación de CEP a nivel de la región, que se formaron varios actores de acá de tejedor, que hicieron la capacitación, porque, por ejemplo, para la producción hortícola nos falta una cultura hortícola, ¿sí? Y eso hay que generarlo, no se genera. Si yo te traigo un boliviano acá, te hace un desastre en un rato, digamos, ¿no? Pero esa cultura la tenían nuestros abuelos, pero se perdió. Entonces, pero para darte un ejemplo, quizás para la verdura que come tejedor necesitaríamos, no quiero mentirte, pero 10 hectáreas de invernáculo. Para lo que consume tejedor, que todo tejedor. Sí. Entonces, lo que te quiero decir, 10 hectáreas de invernáculo, a lo mejor son 50 personas laburando. Bien, o sea, saldríamos hecho con eso, digo. Claro, decirlo, no necesitaríamos a lo mejor importar la fruta y la verdura que consumimos bien de afuera. Ahora, la pregunta que, cuando me ponen estos ejemplos, yo siempre digo, bueno, ¿y por qué no lo han hecho otros municipios? Digo, algunos lo están haciendo. ¿Ah, sí? Acá sé que va a comedores y al hospital y a algunos lados, pero... Yo creo que es incipiente, porque yo te digo, lo más difícil de todo esto no es tanto la inversión como la cultura hortícola. Sí, hay una propuesta del Ministerio de Agricultura de la provincia
que no es solamente esta gestión, sino que viene de gestión anterior, hace 9 años, que la coordina un técnico que se llama Walter Tejada, en todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Claro que estuvo acá, estuvo asesorando la granja Don Tulio. Y él está trabajando en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires, con los municipios, ¿sí? Formando productores hortícolas y armando invernáculos en localidades como Timote, Seré, parajes rurales, escuelas agropecuarias. Porque él está convencido de que el noroeste de la provincia de Buenos Aires puede ser el cinturón hortícola del futuro, porque el cinturón hortícola actual es el cinturón verde de La Plata y Buenos Aires, ¿sí? Y tiene problemas gravísimos de contaminación. Hay una presión inmobiliaria por las tierras que manejan los horticultores muy grande, porque la quieren para barrios cerrados, para desarrollo inmobiliario, qué sé yo. Entonces, hay un montón de problemas donde cada vez se hace menos sostenible la actividad hortícola en el Gran Buenos Aires. Hay que buscar otras zonas hortícolas. Él está convencido que el noroeste puede ser una actividad importante. Bueno, yo creo que esos caminos de economías locales y de generación de alimentos locales es una alternativa, sobre todo con esta tensión que tenemos ahora con la aplicación de agroquímicos, ¿no? De que hay distintas legislaciones que piden un distanciamiento lógico con el ejido urbano. Bueno, a lo mejor, suponete, Matías, tenés lo que fije la legislación, 1000 metros, sí. ¿No? Ahora está medio como municipalizado, o sea, cada municipio definió un poco cuál es la distancia, qué sé yo. Poné 1000 metros en el anillo periurbano de un pueblo. Bueno, hagamos esos 1000 metros de producción agroecológica, de alimentos. Perfecto. ¿Sí? Levantémosle los impuestos, no le cobremos impuestos, no le cobremos tasas, promovámoslo. Porque ya que no va a poder hacer soja, ¿sí? Y fumigarla o hacer otro cultivo, hagamos producción intensiva de animales, hagamos producción hortícola, es decir, volvamos a la actividad apícola. Al Tejedor llegó a tener un montón de apicultores y se tuvieron que ir. Yo a eso me refería, como que hay temporadas de... Lo de apicultura no tiene que ver con lo local, tiene que ver más con un proceso nacional, porque la agriculturización barrió con la apicultura, digamos, es decir. Ahora, yo te escucho vos con todo lo que nos contás, las ideas que tenés, y yo digo, lo primero que se viene a la cabeza es que, más que para concejal, estás para director de producción. No sé si han llegado, ahora vamos a ir porque te han ofrecido algunos cargos. Lo que pasa es que me gusta meter la cuchara en distintos lados. Bueno, pero a ver, pero no. Está el rumor de que vos podrías llegar a ser, por un lado, director de producción, por otro lado, se habla de secretario de Obras Públicas. En principio, ¿qué hay de cierto? Y por otro lado, a ver si te gustaría. Porque, desde el Consejo Deliberante vos podés proponer, pero el que hace es el Ejecutivo, el que hace es el que está ahí. Después de las cosas que escuché, no, Armando no va a aceptar porque tiene una actividad privada, o sea, una cosa es ser concejal, y otra cosa es ponerse al hombro la dirección de producción, que implica, bueno, todas estas cosas que vos decís, una cosa es decirla, y bueno, vos sabrás por qué yo, otra cosa es empezar a hacerla, ¿no te sentirías cómodo como director de producción? Sí, mira, yo lo primero que te quiero aclarar, Matías, lo aclaró María Celia varias veces, porque también hubo una versión en distintos lugares, en distintos pueblos, fulano va a ser el delegado municipal María Celia no ha hablado ni con nosotros, ni siquiera en lo privado, con nadie te diría, ¿sí? Ni siquiera con su fuero más íntimo en términos de puestos y cargos y nosotros tenemos que ganar una elección, ¿sí? Todavía nos falta octubre. Lo que sí, no me voy a escapar a la pregunta, pero sí me parece que tenemos un desafío para crear una propuesta en términos del grupo. Digamos, yo creo que debemos trabajar no solamente en el área de producción, tenemos que elaborar grupalmente propuestas para salud, para vivienda, obra pública, el tema del empleado municipal, digamos, el tema de la policía, la seguridad. Yo creo que viene una etapa de estrategia de campaña para octubre, pero también de construcción de una posibilidad de una propuesta de gestión, ¿no? Es decir, tenemos vocación de ganar el municipio y de gobernar. Entonces, primero hay un trabajo grupal que tenemos que hacer. María Celia, en ese sentido, va paso a paso. De hecho, nos pidió cautela con el triunfo de las PASO. Después lo que me gustaría a mí, yo te digo, yo estoy encantado por el desafío que acabo de vivir con el grupo, me siento muy cómodo con María Celia, me parece que es una dirigente llana, transparente, me encanta la relación que tiene con la gente, la sencillez que tiene, es frontal para el diálogo, eso me hace sentir muy cómodo y ya te digo, me parece que las rispideces que pudieron haber en el peronismo y en el Frente de Todos, yo por suerte la zafé porque llegué en un momento de mucha armonía y bueno. Y después aportar, sí, me interesa muchísimo el tema productivo.
Me interesa la educación también. Me interesan muchos temas, digamos, sé que de la producción podría aportar. Ahora, del lugar específico, no sé cuál sería el mejor lugar, y eso lo veré en su momento, y será cuestión también de charlarlo con María Celia. Bueno, pero si existe el ofrecimiento para la dirección de producción, lo pensarías. Sí, en un principio que lo dudo, que si lo aceptaría, porque a lo mejor me acotaría. Yo creo que María Celia en ese sentido fue muy clara conmigo, porque si ella me hubiese querido solamente como secretario de la producción, o específicamente como secretario de la producción, me lo hubiese propuesto, no me hubiese propuesto para la lista. ¿Sí? ¿Vos decís que todos los que van en la lista No, van a no, asumir? O... todo no. Yo lo que digo es que me parece que María Celia necesita de mí un aporte más político, de una mirada de la gestión más global, digamos. Hay que ver en qué lugar ella me cree que puedo ser más útil. Después, específicamente, la verdad que no estoy interesado en pensar en un puesto en particular, digamos, no quiero acotar la perspectiva en este momento a eso, digamos, ¿no? Sé que me gustaría ganar y que te hagamos una propuesta de gobierno interesante para todo el distrito. Y a lo mejor me interesa más viajar toda la semana a La Plata, hacer gestiones y para traer cosas, o no sé, ¿entendés? Decir, pero por supuesto que el tema productivo va a estar en mi aporte, digamos. Es decir, yo ese es un tema que quiero aportar al desarrollo rural de Tejedor, a trabajar con los distintos productores, en ese sentido, ya sea secretario de producción o sea desde otro lugar, lo voy a hacer sin ninguna duda, digamos. Yo creo que estaría bueno, poder leer entre las propuestas. Yo si me quedo con algo de esta entrevista, hace un rato ya que estamos hablando, esto que vos dijiste, bueno, que el municipio se anime a invertir para, no sé, si un frigorífico, ustedes, entiendo que esto es una charla y que no significa que es lo que se va a hacer, pero sí que puedan, porque con esto de que los políticos no cumplen la promesa, nadie se anima a decir, bueno, me voy a comprometer a hacer esto, es decir, voy a poner todos mis esfuerzos para que hacer un frigorífico chiquito o hacer, no sé, algo, pero que puede estar escrito. Ahora, siguiendo con esta cuestión del campo, que es lo que estamos hablando, ¿cómo crees que vos podés acercar a ese sector que no ha sido tan cercano al peronismo en Tejedor? Hoy a la Federación Agraria o a la sociedad rural no hay, por lo menos muchos peronistas. ¿Cómo crees que los podés acercar? Y mucho más cuando María Celia, cuando fue gobierno, llegaron a enviarle hasta cuatro cartas para que lo reciban y nunca lo recibió. Después lo terminó recibiendo, pero ¿cómo te imaginás poder comenzar a hacer un trabajo mucho más cercano y acercarlos aún sabiendo que, bueno, por ahí nunca van a pensar lo mismo que ustedes? Sí, yo creo primero, el primer criterio, Matías, es que un poco la línea que María Celia baja, digamos, en el sentido de que no sé qué pasó puntualmente, supongo que se debe haber dado en el marco del conflicto agropecuario, pero acercándonos a los sectores. Nosotros no esperaba que nos vayan a golpear la puerta. Vos vas a ir a la sociedad, vos quien corresponda ir a la sociedad rural, aunque sabés que vas a tener que aumentar las tasas y obviamente que no vas a ir con cara de alegría. Eso está bien, a ver, posiblemente a lo mejor haya que aumentar las tasas, pero también la idea es que como propuesta que favorezcan al sector, digamos, no solamente, es una de cal y una de arena en todo caso, no solamente ponerme en recaudador. Yo creo que hay muchas cosas para aportar. Aparte, me parece también redefinir qué es el campo. Digamos, es decir, el campo no es lo mismo que hace 50 años atrás. Sí, hoy la rural representa ciertos intereses. Pero la sociedad rural de acá es lo mismo que la sociedad rural de... No tiene nada que ver. No es Palermo, digamos. Eso, no digo para de hecho, institucionalmente no... dependen de CRA ellos. Dependen de CRA, que es una entidad gremial. La Sociedad Rural Argentina no es una entidad gremial, es una sociedad de índole privada que tuvo en su momento 10.000 socios, ahora debe tener menos, ¿sí? Con sede en Capital Federal y no tiene representación territorial. Entonces, la CARVAP, la Sociedad Rural de Tejedor, que pertenece a CARVAP, y CARVAP a su vez a CRA, tiene todo un desarrollo territorial, de representación territorial en todo el país, digamos, es decir, economías regionales, incluso un universo mucho más grande de productores. Lo que quiero decir es que hay mucha mutación en el perfil de los productores. Digamos, es decir, antes la rural a lo mejor está más vinculada a estancieros o a productores medianos, qué sé yo, que hoy ya son arrendatarios a lo mejor, dejaron de ser productores. Los chacareros se fueron raleando, digamos, ¿no? Entonces, cuando se habla del campo, sí, hablamos de productores de Federación Agraria, que son pequeños y medianos productores, de productores medianos, como representados a lo mejor por la rural, pero también un montón de universo de productores que no está representado por nadie. La mayoría, diría, productores ganaderos, pequeños productores de acá de la periferia, un montón de productores ganaderos, productores porcinos, productores apícolas, contratistas rurales, trabajadores rurales.
Yo quiero representar a todo eso, ¿por qué voy a representar a los productores y no a los trabajadores? Bien. Yo tengo que tener una política integral para todo el medio rural. Entonces, ¿cuál es la base de la actitud? Acercarse, entender los problemas, escuchar, buscar soluciones, hacer gestiones en forma conjunta, viajar a donde haya que viajar con representantes de la rural, de Federación Agraria o de los contratistas, digamos, es decir, hacer los aportes que nosotros podamos hacer y acercarnos. No se trata de promesas, sino de una actitud y de tratar de entender al sector como un sector que dinamiza la economía local y hay actores que tenemos que poner en valor, digamos. Ahora, también otro de los grandes temas cada vez que hablamos del agro en Tejedor, al igual que le preguntaba a Juan Carlos Herrero, es el tema caminos, que por un lado es la mayor tasa que tiene el municipio, uno de los principales ingresos propios que tiene, y por otro lado este reclamo de, bueno, cómo están los caminos. ¿Cómo los ves vos a los caminos del municipio de Tejedor hoy? En su momento los vi un poco mejor que ahora, ¿sí? Hablo de esta gestión, ¿no? Es decir, ahora, a lo mejor los últimos meses, no los veo tan bien como estuvieron en algún momento. Hay caminos muy buenos y otros no tan buenos. Pero y en comparación con el gobierno de María Celia... Y no me animaría a decirte, pues, no estaba. No estaba tan presente. Ah. No, me parece que las gestiones tuvieron altibajos. Pregunto, digo, buenos porque momentos, en el me debate, parece que hay momentos de más inversión y momentos de menor inversión, digamos. Es decir, ahora, me parece que tanto este gobierno como... no voy a hacer una crítica a Salas respecto a los caminos. Lo que sí me parece que, más allá del palo político, los caminos, el gasto en los caminos no tiene que verse como un gasto, sino como una inversión al sistema productivo que alimenta el partido tejedor. Digamos. Mientras sigamos viendo que hay que poner plata en los caminos y que de la tasa vial el 70% se vaya a presupuesto general y el 30% solamente vuelva a los caminos, no está bueno. Digamos. Yo creo que hay que invertir en caminos conjuntamente con un plan hídrico. Es decir, porque el tema del camino está muy asociado al movimiento del agua en Tejedor. ¿Sí? Entonces, yo creo que el Tejedor tiene que tener un plan de puesta en valor de los caminos, un plan de hídrico y de riesgo hídrico. Es decir, generar por lo menos una hipótesis de trabajo en términos de, ahora venimos zafando, pero ¿qué pasa en el escenario de una nueva inundación? ¿Hay obras que pueda hacer el municipio? Sí, yo creo que, a ver, primero hay un mito, ¿sí? Que tenemos que desterrar. Porque cada vez que hay una inundación queremos un canal Italia, Mercante, etcétera, etcétera, digamos. Es decir, el agua viene de arriba y se va para arriba. ¿Cómo? ¿Viene de arriba y se va para arriba? El agua viene de arriba y se va para arriba. Bien, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, porque siempre que pasa un problema de inundación, todo el mundo quiere un canal. ¿Sí? El agua viene de arriba por la lluvia, ¿sí? Y se va para arriba por la evapotranspiración. ¿Sí? Entonces, la principal entrada de agua... Eso de agua que no has de beber, déjala correr, no... No tiene nada que ver. No, pero digo, que el hecho de que el agua, bueno, que tiene que correr el agua... No, te explico. Si lo que quiero decir es lo siguiente, hay una entrada de agua que es por lluvia, o si no por correntadas, digamos, que en este caso es una correntada que viene de norte a sur. ¿Sí? Porque Sala, por ejemplo, el otro día dijo, teníamos un montón de agua que nos venía de Córdoba y Santa Fe, y nosotros, Buenos Aires, no tenía hechas las obras, por lo menos el peronismo, entonces el agua no corría. A ver, para entender un poco el tema del agua en Tejedor, en el noroeste de la provincia, hay que tener dos o tres conceptos claros. Primero, que la principal salida de agua cuando vos tenés una inundación es la evapotranspiración. Si el agua se evapora, se va para arriba. Vos necesitarías un canal de kilómetros de ancho para igualar lo que se le va por arriba en un día de evaporación. Entonces, el primer mito que hay que romper es que la mayor parte del agua se va a ir con la evaporación. Lo único que puede hacer, no hay canal para dar con eso. ¿Sí? Lo que sí hay que ordenarla al agua. ¿Sí? Hay que ordenar su cauce. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no te corte caminos, para que no inunde más superficie de la indicada, en todo caso aumentar las cotas de la laguna para que las lagunas estén completas y cuando estén completas puedan rebalsar para aguas abajo, que en este caso Tejedor pertenece a una cuenca endorreica, si es una cuenca cerrada, no tiene salida al mar. Si el canal República de Italia, Mercante y demás, es un canal contra natura, porque va de oeste a este, ¿sí? Cortando médanos, porque en todo el noroeste los médanos corren de norte a sur. Si vos te pones a observar, ¿sí? Bueno, voy a decir, todos los médanos de Tejedor corren de norte a sur, de todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, corre de norte a sur. Entonces el agua corre desde el lado de Ameguino al lado de Trenquelauquen. ¿Sí? Entonces no hay forma que el agua vaya para el río Salado y para el río de la Plata, ¿entendés? Entonces, por eso es una cuenca endorreica, porque naturalmente no tiene salida. ¿Sí? Entonces lo que se puede hacer con esa cuenca es ordenarla.
¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer un municipio en ese sentido? Bueno, tener las cunetas limpias, los caminos salteados, las alcantarillas adecuadas, las cotas de las lagunas ordenadas. Sí, tiene mucho para. Por supuesto, se tiene que poner de acuerdo con los municipios vecinos, porque si vos haces toda la obra y a Meguino te larga el agua que no corresponde. Sí, es decir, interesante eso, como decís vos, que no son obras faraónicas, digamos, mantener limpio lo faraónico se quiere hacer cuando estás tapado de agua. Hay que empezar a hacerlo antes y tener un plan de caminos y un plan hídrico simultáneamente. Y hoy hay mapas satelitales, uno puede prever un montón de cosas. Creo que hay mucho para hacer. Nunca lo hablé con María Celia, esto me lo preguntaste, te lo digo. Y para cerrarte este tema, te digo lo siguiente. Principio de siglo, ¿sí? Florentino Meguino escribió un librito que debe tener 10 páginas, ¿sí? 1910, 1920, por ahí, ¿sí? Que se llama La seca de la inundación en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué puso ese título el tipo? ¿Sí? Porque no se puede tratar el problema de la inundación sin el problema de la sequía. Uno está asociado al otro. Entonces, vos cuando haces una obra, tenés que pensar qué va a pasar en un contexto de sequía. No, si a vos los canales te arrastran la napa, las lagunas se quedan sin agua, ¿sí? ¿Qué te pasa con los molinos? ¿Qué te pasa con la calidad del agua? Entonces, hay que mirar una mirada. Lo que pasa es que nosotros siempre terminamos la misma. Estamos tapados el agua y queremos un canal para que nos saque el agua. Ahora, yo insisto, te escucho hablar a vos, yo veo que manejás varios los temas agropecuarios. ¿Qué pasa si a nivel provincial vos varias veces fuiste funcionario, incluso en algún momento fuiste funcionario de Monzón, el Ministerio de Asuntos Agrarios? ¿Qué pasa si te ofrecen volver a alguno de esos puestos? No Monzó, digo, quien asuma de ministro como Asuntos Agrarios en la gestión de Kicillof. El primero que me ofreció fue Felipe Solá, no Monzó. Bueno. No, pero digo, más allá de eso. Tuve varios periodos, eso quiero decir. Emilio fue el último, digamos. ¿Sí? ¿Cómo trabajaste ahí con Emilio? Muy bien, y un contexto difícil porque fue el contexto del conflicto agropecuario, donde Emilio tuvo una postura, y bueno, yo también lo acompañé en ese momento, una postura un poco quizás más conciliadora con el sector, pero bueno. ¿Y ahí cuando lo despidieron o lo sacaron a Emilio, también te fuiste vos? Sí, yo me fui con él, sí, por supuesto. Lo que pasa es que Emilio después siguió otro camino, digamos, políticamente hablando, digamos, ¿no? Un camino que, por supuesto, yo no políticamente no estoy... Pero vos seguiste adentro del Frente para la Victoria, digamos. Yo seguí al frente, sí, pero yo me volví a la actividad privada, volví para acá. Ahora, decía esto, te llaman para ser funcionario, no sé, alguno de los cargos que tuviste anteriormente. Te digo la tomarías? verdad. Digo para ver si tendrías que elegir en algún momento si existe ese ofrecimiento. Lo vería, siempre cualquier circunstancia esa la hablaría con María Celia y mis compañeros, ¿no? Número uno. Perfecto. Desde lo personal, me costaría mucho moverme de acá, de Tejedor. Estoy muy cómodo, y bueno, sé lo que implica estar en la función pública, digamos. Si vos me decís qué cosa me tiraría en contra, eso, sé lo que implica desde lo personal. Después como me tirás dentro de una pecera, me siento como pez en el agua porque me encanta la gestión pública, pero me costaría mucho desde ese punto de vista. Y bueno, ya te dije hoy, digamos, no quiero adelantarme de eso, estoy disfrutando mucho este momento, estoy aprendiendo mucho y me gusta estar en la calle y releer caminando la calle qué es lo que está pasando y bueno, estoy en esa etapa. Más a nivel eleccionario, ¿esperabas este triunfo por 900, no sé, depende de los números que miremos, bueno, pero por más de 900 votos? No, de ninguna manera. Digamos, es decir, la sensación era buena, pero cuando vos caminás la calle... en general la gente no se expresaba en términos del gobierno provincial y nacional. Sí había expresiones más vinculadas a lo local. No era que vos entrabas a una casa y te decían, porque la gobernadora, por Macri, no, es decir, no, sí, hablabas indirectamente de la situación económica, ¿sí? Lo que digo, no se focalizaba, no había una actitud muy agresiva contra el gobierno actual, pero sí había mucha preocupación respecto a la situación económica. El pago de los servicios, el tema de la canasta alimentaria, algunas situaciones laborales. Hay lugares, hay un problema muy grave en términos de, sobre todo en las pequeñas localidades, de trabajo para los jóvenes. Hay un nivel de desocupación que el municipio a veces como mitiga con subsidios, pero es un problema preocupante, no solamente de lo económico, sino de lo social, de lo cultural. Entonces era como vos decís, mi sensación cuál era, es decir, había muy buena recepción a nosotros y a María Celia particularmente, como mucho aliento, ¿no? Es decir, la gente te sonríe, te invita a tomar mate, ¿sí? Pero no había mucha expresión de lo que estaba
en términos de la política provincial y nacional. Entonces, cuando terminé de caminar, yo me preguntaba, ¿qué se está incubando acá? ¿Viste? Esto puede salir para cualquier lado. Sí, sí. ¿Viste? Va a predominar el voto anti, ¿no? Que alimentado por los medios, la corporación mediática todo el día, ¿sí? O va a predominar la crisis económica. Y bueno, sí, pero yo no podía adivinar a nadie, porque yo no me pude imaginar una situación así. Yo siempre, a veces hablaba con los compañeros y decía, qué difícil es adivinar lo que pasa el lunes. ¿No? Ahora, recién dijiste, creo, algo parecido, así como que María Celia les había pedido prudencia, o ¿ustedes creen que se puede llegar a cambiar este resultado a favor de Juntos por el Cambio? No, a ver, la prudencia tiene varias cosas. Yo, María Celia, recién estaba leyendo un artículo de María Celia, no sé con quién lo hizo. Primero, interpretar un poco lo que decía María Celia es que no interpretar que la gente nos votó a nosotros. ¿Sí? La gente votó la necesidad de un cambio. Y dijo, hasta acá llegamos, nosotros necesitamos otra cosa. En este caso, ustedes están para proponer una alternativa, una solución, y hay que interpretar lo que votó la gente, digamos. Y ser cauteloso desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, María Celia lo ejemplificó con una mujer que le gritaba, ganamos María Celia, y ella dijo, sí, bueno, ella interpretó eso. Fue una postura una posibilidad de la gente de plantarse frente a una situación delicada, y nosotros estamos ahí como para darle una alternativa y una propuesta que tenemos que construir, tanto a nivel nacional como provincial como local, y yo creo que tenemos las herramientas para interpretar esta demanda. Por un lado eso, por otro lado es que falta octubre, ¿no? Y nosotros queremos empezar desde cero, desde un partido empatado, hay que volver a ganarlo, ¿viste? ¿Para usted está empatado? No, es una forma, es una cábala como decir no darlo por ganado, porque me parece que hay que seguir, nosotros tenemos que seguir caminando. Falta muchas cosas para hablar con la gente, queremos tener otro tipo de conversación con la gente, darnos más tiempo, la campaña fue muy corta, no podemos estar tanto tiempo con la gente, a lo mejor profundizar, así como te decía hoy, no había temas que no se podían o no se explicitaban, eso a lo mejor con un mate y una charla podés profundizar más, ¿sí? Incluso empezás a rescatar propuestas de la gente, ¿sí? Es decir, yo me acuerdo, me crucé con un vecino muy amigo, qué sé yo, que trabajando en una hora, y me dice, no puede ser que en Tejedor no tengamos una pista de skate o para bici, para trabajar, qué sé yo. Está bien. Sí, te van tirando cosas, ¿viste? O te cruzás con la chica de hockey que te dice, necesitamos una pista de sintético, porque no que sea un club determinado, pero que a lo mejor la gestione el municipio para que todos los clubes la puedan usar, incluso los pueblos vecinos. Vas a buscar, entonces, si vos un poco profundizás, o ni hablar cuando te hablan del hospital o de la educación, necesitamos profundizar el diálogo y la escucha, y también hablar con algunos colectivos sociales, a lo mejor hacer algunas reuniones con docentes, con jubilados, con comerciantes, con pymes, con productores agropecuarios, a lo mejor tener una cuestión más segmentada en términos del diálogo más sectorizado, y que esas también nos sirvan de insumos para construir una gestión, ¿no? La última pregunta que te hago, hace una hora que estamos hablando, así que estamos hablando con Armando Palau, te agradezco profundamente que hayas venido. Armando, cada vez que se habla de una gestión de gobierno, muchos recuerdan que en otros momentos, cuando han cambiado el gobierno, ha habido muchos cambios de empleados, digamos, empleados que muchos decían, bueno, no están contratados, no son despedidos. Yo me cansé de decirlo en el 2015, cuando Sala despidió a 30, entre 30 y 40, no recuerdo exactamente el número, pero decían, bueno, no le renovamos el contrato. Cuando una persona está 2 o 3 años y bueno, se lo renovás, es un despido, y más en cuestiones del municipio, ¿no? Hay muchos empleados que entraron en estos últimos 4 años. Bueno, y hay otros que también, que están contratados. ¿Qué va a suceder con ellos, digamos? ¿Evalúan llegar a despedir a alguno, a los que no son del palo, a los que entraron en el último tiempo? ¿Qué puede esperar el empleado municipal en ese sentido? No, a ver, fundamentalmente creo que contención, digamos, es decir, el problema laboral es un problema grave que hoy en todo el país, digamos, nosotros tenemos que estar a la altura de tratar de garantizar cierta seguridad laboral, digamos, y de generar las alternativas desde el municipio. Me parece que María Celia no tiene de ninguna manera la voluntad de hacer una limpieza desde el punto de vista político. Me parece que la cosa no puede pasar por ahí, la gestión tiene que
que ser más objetivo desde ese punto de vista, digamos. Pero se ¿no? pueden quedar tranquilos los empleados municipales que están contratados, digo. Es una decisión que va a tomar María Celia. Sí, lo que te puedo decir es que el espíritu de María Celia es cuidar a los empleados, siempre lo fue, y me parece que a mí desde lo personal no me gustaría de que alguien sea corrido de su lugar por una cuestión política, digamos, de ninguna manera. Una cosa que ser funcionario. No, el funcionario está claro que el funcionario, fuiste funcionario, pero digo, por ahí hay gente que entró en este último tiempo, me refiero a desde que ingresó Sala, ¿no? Algunos fueron por alguna reasignación de tarea y esas cosas. Bueno, no eso es lógico, pero el tema es el empleo, digamos, que puedan tener. Es una pregunta que sería mejor que te la contestara María Celia, pero yo, el espíritu que prima es la cercanía con el empleado municipal y tener un espíritu de colaboración con todos los empleados del distrito, digamos. Me parece que hay que proteger el empleo, digamos. Armando, ¿algo más que quieras decirle a la gente? No, agradecerte a vos, Matías, por el espacio, decirle a la gente que, bueno, por supuesto agradecemos muchísimo la expresión del domingo, que vamos a seguir caminando, que tenemos mucha vocación de formar un equipo sano para Tejedor y que tenga propuestas, y nos sentimos comprometidos y entusiasmados, y que comprendemos el momento difícil que pasamos, digamos, y que tenemos que apostar por un cambio en la nación, en la provincia y en el municipio. No nos alcanza con el municipio nada más. Muchísimas gracias. Hablábamos con Armando Palau, tercer candidato a concejal de la lista del Frente de Todos, y nosotros de esta manera sí nos despedimos de este segundo programa de Tejedores. Para el programa que viene, digamos que informalmente se comprometió Raúl Sala a venir a este programa, el precandidato intendente de Juntos por el Cambio, y también habíamos hablado con Jorge Ramuspe para que esté el próximo viernes, que también había accedido, salvo que surja algún inconveniente. Así que bueno, los espero el viernes que viene, y como decía hace mucho tiempo, cuando terminaba algún programa, que terminaba con esta pregunta: ¿qué es más importante, ser feliz o tener razón? Chau.